¿qué tal mis queridos amigos? Aquí les saluda su buen amigo de Pez Pacho Guatemala. En esta ocasión pues les traigo un tutorial de cómo editar algunas cosas con unos scripts que terminé de desarrollar, y ya que por falta de tiempo no lo podía subir antes, sino que hasta ahora es que me estoy desocupando para poderles mostrar. Sería esto. Se van a su Blender 2.90 en adelante. Cuando acá le dan acá en addons y le dan instalar, buscan la carpeta donde lo tengan, sería esto, y le dan instalar y les quedará esto. Solo le dan a activar y les va a aparecer la pantalla más o menos acá. Es esto. Esto es más para los que hacen cinemáticas de entrada, me van a entender. Estas son personas agitando banderas. Esto es para las smoking bombas que salen en los estadios. Y esto es para los equipos, perdón, es para los túneles de entrada que tienen staff ahí. Usando esta opción pues pueden mover los staff donde ustedes quieran en el túnel, y tiene otras cuantas funciones más. Entonces lo que vamos a ver primero es este, para agitar las banderas. Ese es el staff. Esta opción solo es cuando los jugadores salen del túnel hacia el estadio. No va a permanecer dentro del estadio en todo el partido, sino que solo cuando salen los jugadores del túnel. Por eso es cinemática de entrada. O sea que vamos a ir donde tengo mi pez. Todo esto funciona solo acá. Vamos a ir de Guatemala, exhibición. Voy a duplicar esto. Bueno, como pudieron ver, dar acá, acá. Como pudieron ver, este archivo es el de las banderas en el centro del campo que se están agitando, y este solo es el pequeño círculo que aparece al inicio del partido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar a las personas que agitan las banderas. Más o menos acá estamos. Primero vamos a importar acá. Nos va a salir. Seleccionamos esto y le damos importar. Ahora sí vamos a buscar los archivos que los tengo por acá. Este no es. Serían estos. Eliminar esto. Como pueden ver, entre más peso tiene, más datos tienen por dentro. Sería, vamos a usar esto de 18. Copiamos, vamos al programa, pegamos y vamos a buscar el que tiene más, sería este. Y como pueden ver, pues nos salieron estos. Vamos a ocultar el de personas.
es este. Y aquí pueden ver el window. Aquí está. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuál es el archivo que? Vamos a hacer una prueba. Copiamos esto. Estando acá, lo pegamos. Y vamos a buscar ese archivo que les dije. A ver si esto lo tiene. Lo que estén antes voy a copiar los originales. Ahí está. Ahora sí voy a modificar este. Copio el nombre y lo renombro a esto. Probamos en el juego. Como pueden ver, pues ya aparecen las personas agitando las banderas. Entonces, listo. Como vieron, esto es solo cuando ya están los jugadores, pero si queremos que también salgan cuando los jugadores entran, usamos esto. Vamos a hacer esto acá. Primero vamos a bloquear el campo. Ahí estamos. Aquí van a ir escogiendo uno por uno, por ejemplo. Esto sería este. Ocultamos, hay otro dentro, serían estos dos. Vamos a copiar. Siempre les recomiendo sería seleccionar los dos. Ahí está, dos juntos. Mover. Listo. Y aquí pueden ver los datos que tiene cada uno. Por ejemplo, esta es la persona que está agitando y esta es la bandera. Entonces siempre los dos puntos deben de moverse. Vamos a hacer uno. Ya los jalamos por acá. Aquí sí no se puede duplicar esos archivos. Estos solo están, los que están acá son los que funcionan. No podemos copiar y duplicar, poner por el punto FDC. No funciona así, sino solo utiliza los datos originales que trae el juego. Podemos hacer esto por acá. Y lo exportamos. Ahora sí, estando acá, es el nuevo archivo modificado. Entramos acá y buscamos, sería este. Copiamos, lo pegamos acá. Y queremos que salen cuando aparece la cinemática de entrada. Copiamos este y nombramos este. Ahora sí vamos a probar de nuevo.
Lo otro es si quieren rotar, tienen que ser uno por uno. Por ejemplo, seleccionan el primero. De esto lo van a rotar. Ahí estamos. Ahora van a rotar el segundo. No lo pueden rotar los dos juntos porque puede generar error acá en estos datos, y al exportar pues va a quedar mal. Entonces hay que rotar uno por uno. Por ejemplo, acá rotar este por acá y el segundo más o menos por acá y listo. Por ejemplo, los jugadores salen más o menos por acá. Vamos a ir colocando esto acá. Esto lo vamos a hacer para la cinemática de vienen entrando los jugadores. Vamos así. Hagamos esto acá. Ya con ese programa ustedes pueden posicionar estas personitas donde ustedes quieran. Lo otro que se me había olvidado, por ejemplo, al inicio vieron que tenía aquellas banderas en el centro que se estaban agitando. Sería acá. Abrimos esto. Ahí está. Lo que voy a hacer es editar uno por acá. Entre estos dos. Lo voy a posicionar en el centro. Acá les voy a poner 0, 0, todo 0 y listo. Este 1 lo voy a bajar para que no se vea, y este otro lo voy a renombrar por estos datos que están acá. Copio todo esto, llego acá, y listo. Ahora sí lo voy a dar a exportar. Vamos a copiar esto. Solo quiero que salga cuando los jugadores ya están dentro de la cancha. Pego acá. Como pueden ver, ya combiné las banderas con esto. Y si ustedes quieren agregar una mascota, lo que van a hacer es lo siguiente. Estas mascotas no son mías, sino que solo los descargué por ahí. ¿Dónde está?
Vamos a poner la del Chelsea. Luego de esto. Vamos acá. Veamos esto. Vamos a ver. Estando acá lo pegamos. Ahora sí nos vamos acá. Vamos a buscar, por ejemplo, esta. Copiamos los puntos. Lo ponemos por acá. Solo sería, saber. Esta es la bandera y esta es la personita. Nos haríamos lo siguiente. Como pueden ver, este tiene la misma dirección. Acá move este. Está. Copiamos el nombre de la carpeta. Y lo vamos a pegar acá. Y entramos. Copiamos el FPK. Y lo renombramos acá. Tienen que asegurarse que quede bien. Y ahora sí lo exportamos. Si procedemos. Vamos a regresar por acá. Copiamos esto. Lo pegamos. Como pueden ver, ya está la mascota ahí agitando la bandera. Ustedes solo se deben de posicionar bien y les saldrá. Espero que me hayan entendido de esta manera. Y lo otro que les voy a enseñar es de los smoking. Seleccionamos acá. Importamos la llama primero. Ahora sí. Vamos a importar todo. Serían esto que les voy a dejar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son todos estos. Ustedes van a escoger, copiamos. Pegamos acá. Y vamos a abrir uno pequeño que sería este. Como pueden ver, ahí estamos. Al inicio vamos a exportar normal. Acá le activan para que les cree una carpeta con todos los archivos a copiar. Ustedes deben de buscar su estadio. Por ejemplo, aquí está. Guatemala. Tienen que tener esta carpeta.
Si es que no la tienen, les dejaré esta. Esta no es mía, igual solo la descargué. Aquí está, copian esto. Serían estos archivos. Entramos. Y acá vamos a entrar. Estando acá, van a copiar los mismos documentos que acabamos de exportar. Vamos a probar cómo se ve. Y como pueden ver, ahí están los humos. Aquí hay 3 diferentes. Como pueden ver, hay unas pequeñas llamas. Hay otro que es un tipo de flama. Y están los humos. Son 3 tipos de datos. Entonces, estando acá, por ejemplo, vamos a ver por acá. Acá, habilitamos acá. Les va a salir otros datos. Acá vamos a ver, hay uno que dice flama 1. Los de sin firma en especial son los humos. Y vamos a encontrar otro que solo dice flama o brillo. Esta flama y brillo, ahí están. Esos 3 siempre, casi siempre se mueven cuando es así. Entonces movemos los 3, los posicionamos por acá. Siempre los 3, flama 1, brillo y este solo es el humo. Solo vamos a moverlo solito. Esta lo posicionamos bien, más o menos donde nosotros deseamos. Esta es la pequeña flama, aquí hay otra flama también. Y aquí hay otro humo, lo volvemos a mover donde nosotros querramos colocar. Ahí estamos. Posicionamos esto más o menos por acá. Y teniendo todo eso, vamos a exportar. Ahí está. Exportamos. Siempre teniendo activado eso para que se exporten todos los datos listos para copiar y pegar en la carpeta que querramos. Ahí estamos. Y ahora sí vamos a probar nuevamente en el juego a ver cómo nos queda. Y listo, como pueden ver, ya pudimos mover los smoke bombas. Ya con el tiempo, pues ustedes van a ir probando dónde va a quedar mejor. Entonces, esta herramienta pues les servirá de mucho. Yo simplemente les estoy explicando cómo lo van a manejar, pero ya con el tiempo ustedes van a mejorar todo esto en los estadios. Lo mejor sería exportar el estadio para poderlo ubicar correctamente los humos donde nosotros querramos. Ahí estamos. Y vamos a finalizar esto. Vamos a dar un pequeño roteo, lo voy a eliminar manualmente. Vamos a probar otra vez si se elimina. Vamos a cargar otro.
Esto tiene más datos, si no estoy mal. Vamos a ver cuál vamos a cargar. Esta, como pueden ver, tiene demasiados datos. Ya ustedes con el tiempo van a ir acomodando cada uno, probando hasta que les quede bien todo. Estamos. Vamos a probar este, qué tal queda. Copiamos y pegamos. Otra cosa es, aquí están las texturas que ustedes van a modificar para los colores de las bombas. Por ejemplo, aquí en azul está el otro. Acá hay otros también que van a estar modificando para que las bombas tengan diferentes colores. Como pueden ver, ya se nos cargó todo. Y listo. Eliminamos. Ahí estamos, todo limpio. Ahora les voy a explicar lo que corresponde a los túneles. Ahora vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a entrar acá, donde está túnel. Acá está. Vamos a entrar en esto. Voy a modificar uno de Guatemala para que ustedes tengan la idea y más adelante pueden hacerlo con diferentes túneles. Siempre hay que hacer una copia de respaldo por si nos equivocamos en algo. Acá deben de entrar ustedes. Y los archivos a editar van a ser los .mov. Serían estos. Solo con uno que puedan modificar y el resto lo pueden duplicar y modificar nomás. Ahí estamos. Los tres. Copiamos. Importamos primero esto. Luego importamos el archivo FDC. Como pueden ver, ya se nos aparecieron donde están ubicados las personitas que están en los túneles. Vamos a mover. Ahí están. Los que tienen datos en esqueleto y animación son objetos que de verdad tienen algún tipo de animación o se mueven dentro del juego. Y si no tienen este esqueleto ni animación, eso significa que son estáticos. Exportamos. Copiamos esto. Ya se modificó, es nuestro nuevo dato. Lo vamos a renombrar por esto. Lo renombramos. Duplicamos esto 2 veces. Y agregamos estos. Este nombre nuevamente. Ahora va a ser 3. Copiamos y pegamos dentro. Volvemos a probar. Y ahí estamos. Ya vamos a ver cómo las personas que movimos ya quedaron centrados dentro del túnel. Ahí está. Están totalmente centrados. Como les digo, es mejor cargar el túnel. Después de tener el túnel en Blender, cargan los moldes de estas personas
ya ustedes van a ir moviendo para ubicarlos correctamente. Sin más que decir, mis queridos amigos, gracias por todo. No olviden dejar un bonito like, suscribirse al canal porque les traeré más script. Hasta la próxima.